Bueno, entonces nuevamente buenos días. Muy importante recordar, niños de grado séptimo, para las asesorías de biología, tener a mano con qué apuntar, o si ustedes quieren también pueden tomar algún registro fílmico, o también recuerden que este video queda grabado y se va a subir posteriormente al canal de YouTube. Ahí ustedes pueden acceder a él cuando lo necesiten y compartirlo también con sus compañeros para que tengan la explicación necesaria del nuevo tema. ¿Listo? También no se olviden, por favor, lavarse las manos correctamente con agua y con jabón, estar pendientes de su higiene personal, de su protección y su cuidado y sobre todo permanecer en casa. ¿Listo? Bueno, entonces por aquí empezamos con varios estudiantes que están conectados. Les agradezco mucho su puntualidad. Por acá por el chat saluda Sami. Hola Sami, hola a todos. Bueno, vamos a ver si al que vayamos avanzando algunos compañeros se siguen conectando. Les voy a compartir mi pantalla, la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Ustedes acaban de recibir por los grupos de WhatsApp los nuevos talleres que les dije, tienen 3 semanas para resolverlos de acuerdo al trabajo que hemos organizado. Entonces, es importante que ustedes puedan tener este material y esta explicación para posteriores trabajos y resolver lo que ustedes necesiten de ahí. Listo, entonces, ¿me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, gracias. Entonces, continuamos por acá. No sé si me pueden ver a mí en la pantallita pequeña. Sí, señora. Bueno, ok. Vamos a iniciar por aquí. El tema para estas nuevas guías es excreción en hongos pluricelulares y plantas. Recuerden, el tema de todo el segundo periodo para biología es excreción y vamos a hacer unas pequeñas, algunas especificaciones que son importantes en nuestra parte práctica. Es decir, vamos a hablar sí de teoría, pero sobre todo vamos a pasar a lo práctico de todo lo que incluye este gran tema. Entonces, bueno, recordemos, la excreción es la función vital que tenemos para poder deshacernos de los desechos o de todo aquello que sobra, ya sea en un ser unicelular o en un ser multicelular, o sea, de cualquier tipo de ser vivo, de cualquiera de los reinos que existen. Todo ser vivo necesita excretar, necesita deshacerse de sus desechos y eliminarlos por cualquier medio. Entonces, dependiendo del tipo de ser vivo, de su evolución, de su adaptación, también asimismo podemos encontrar diferentes tipos de adaptaciones y de formas de excreción, de estructuras excretoras. Ya vimos lo más sencillo, que fue en la explicación anterior, en la asesoría anterior, que hablamos de la excreción en unicelulares. Entonces, ese tipo de excreción, digamos que es la más sencilla. Y, bueno, por acá, muy bien, saludos a los niños que se están conectando, muy bien. Por favor, menos pendientes del chat y más pendientes de lo que estamos hablando acá. Entonces, esa excreción en unicelulares, pues es la más sencilla que existe porque esos individuos, pues son los más sencillos también en la naturaleza. Ahora vamos a ver cómo hacen excreción los hongos pluricelulares y las plantas. ¿Por qué hablo de hongos pluricelulares? Porque en la anterior guía hablamos de unicelulares y ahí se incluían a esos hongos que solamente tienen una célula. Recuerden que el reino de los hongos contiene a organismos tanto unicelulares como pluricelulares. Entonces, la vez pasada incluimos a los unicelulares dentro de la explicación y ahora vamos a hablar de hongos pluricelulares y de las plantas. Bueno, entonces en ese orden de ideas tenemos lo siguiente. La excreción en hongos pluricelulares consiste en la función de la exocitosis.
Por medio de este mecanismo es como los hongos pueden extraer todas las sustancias que ya no necesitan. Acuérdense que en la clase pasada, en la guía pasada, ustedes tenían una preguntita por ahí que decía, pero ¿por qué lo que es desecho para unos es beneficio para otros? Hoy vamos a ver cuáles de esas sustancias excretoras nos pueden servir a los seres humanos o a otros animales para algunas funciones. Es más, hasta industrialmente los seres humanos le hemos sacado muchísimo provecho a las sustancias de excreción de varios seres vivos. Entonces vamos a ver cómo nos sirve todo esto. ¿Listo? Primero, ¿qué es la exocitosis? Exo quiere decir fuera, ¿cierto? Entonces, y citosis, cito quiere decir célula, lo que se traduce en que es algo que va para afuera de la célula, hacia afuera de ella. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces tenemos que aquí hay una vesícula o una vacuola que se encarga de llenarse de todas esas sustancias y desechos que se produce dentro de la célula. Entonces, miren, aquí tenemos a estos hongos pluricelulares, ¿verdad? Y ellos son un conjunto de células como tal, pero sus tejidos no están especificados, ¿sí? Entonces, todas sus células tienen que hacer el proceso de exocitosis. Es decir, no hay un órgano como tal que se encargue de hacerlo, sino que cada célula individualmente se encarga de hacer ese proceso de exocitosis. Entonces, dentro de cada célula de estos hongos tenemos una cantidad de sustancias y desechos que se acumulan dentro de pequeñas vesículas o vacuolas que cuando ya están llenas se acercan a la membrana. Miren, esta de aquí es la membrana, ¿verdad? Al acercarse a la membrana, se unen a ellas y forman una burbuja que va hacia adentro. Esa burbuja luego abre la membrana y expulsa el sobrante. ¿Listo? De esa forma, entonces, va hacia afuera de las células de los hongos todo aquello que ellos no necesitan, todas esas sustancias que se convirtieron en desechos después de haber hecho su proceso metabólico de nutrición. Entonces, ¿qué hacen los hongos? Llegan, su espora crece en materia vegetal o en materia en descomposición. Después de que crecen y se nutren a partir de esa materia, esos desechos empiezan a acumularse en vesículas internas de cada célula o vacuolas y esas llegan hasta la membrana celular, abren un huequito en esa membrana y escupen o expulsan al exterior esos desechos. Ese es el proceso de la exocitosis. Exo, fuera, cito, célula. Entonces es todo lo que va hacia afuera de la célula y que en este caso son desechos. Es lo que el hongo no necesita. Entonces, por eso es muy importante, muchachos, tener cuidado en la manipulación de ciertos hongos. Como no conocemos cuáles pueden ser tóxicos o cuáles pueden tener algún efecto adverso en nuestra salud, es importante tomar un poco de distancia, porque ellos, como por todas sus células, están generando desechos que van al ambiente. Si nosotros nos acercamos mucho a ellos, puede haber esporas, puede haber toxinas, puede haber muchas cosas produciéndose, muchas sustancias produciéndose sobre ellos y pues nosotros podríamos estar afectando nuestra salud sin querer. Bueno, entonces por aquí hablamos de esa forma. No hay más formas de excreción en hongos. Es únicamente la exocitosis para estos hongos pluricelulares que son los que llamamos normalmente de la sombrillita. Bueno, voy a revisar por acá a ver si hay más gente para admitir en la sala. Bueno, parece que no. Continuamos. Entonces, vamos aquí con algunas sustancias que se generan de la excreción en los hongos pluricelulares. Es muy interesante saber que estos individuos, a pesar de ser sencillos, pueden producir cantidad de sustancias que muchas de ellas pueden generar algunas, digamos, algunas consecuencias. Vamos a ver las cuales son. Entonces, una de las sustancias que produce
un hongo pluricelular es agua y dióxido de carbono, porque ellos, al igual que nosotros, tienen su proceso de respiración. Entonces, al terminar ese proceso de respiración, pueden producirse moléculas de agua y de dióxido de carbono. Recuerden, los hongos no son plantas. ¿Listo? Los hongos pertenecen a un reino muy diferente, que es el reino fungi, y se caracterizan porque solamente nacen y se desarrollan en materia en descomposición. No hacen fotosíntesis, ellos son heterótrofos, ellos se alimentan de otros seres, solo que generalmente esos seres ya están muertos. Entonces podemos ver el hongo creciendo sobre el excremento de la vaca, podemos ver el hongo creciendo sobre el tronco podrido y podemos ver diferentes tipos de ellos creciendo en estos materiales, pero no son plantas. ¿Por qué? Porque inmediatamente la materia en descomposición se acaba, es decir, se acaba el nutriente, el hongo también muere. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ellos también tienen pared celular, pero su pared celular no es hecha de celulosa, como en las plantas, sino hecha de quitina, que es una sustancia que les da cierta dureza para poder crecer y alcanzar la longitud que ellos necesitan. No tienen cloroplastos, por lo tanto se diferencian totalmente de las plantas. En algún momento de la historia su clasificación fue como en el reino vegetal, pero ya sabemos que eso no es así. Su fisiología es distinta, es decir, el funcionamiento de su estructura es distinta a la de las plantas. Entonces ellos producen agua y dióxido de carbono porque respiran. ¿Listo? Las aflatoxinas. Importante información. Estas son sustancias tóxicas mortales para muchos animales y también son cancerígenas en seres humanos. Entonces hay muchos hongos en la naturaleza que son tóxicos y a veces al manipularlos, podemos entrar en contacto con esas sustancias. Por eso lo que les decía hace un momento. En la guía ustedes van a ver una explicación más detallada de esto. Y ahí les cuento una historia que sucedió en Gran Bretaña en 1961, en donde en una granja de pavos murieron miles de ellos. Entonces, ¿qué pasó con estos pavos? Les daban de alimento una harina de maní o de cacahuate. Esa harina la traían del Brasil. Entonces, pues normalmente la traían y alimentaban los pavos y la granja funcionaba bien. Pero en una ocasión se murieron casi todos los pavos de la granja. Al hacer la investigación se dieron cuenta que esa harina de maní traída desde el Brasil estaba contaminada con toxinas de este hongo. Por lo tanto, se generó una mortandad grandísima de estos animales. ¿Ve? Entonces es una de las sustancias que se pueden encontrar como producto de desecho de los hongos. La penicilina, por su parte, es una de las sustancias más utilizadas para antibióticos y se produce como sustancia de excreción de algunos hongos. Entre ellos está el hongo Penicillium, que es el que se forma en la corteza de la cáscara de los limones y las naranjas, que es como un polvillo blanco verdoso que genera esta sustancia de la penicilina. Ustedes aquí ven una imagen de los frasquitos de penicilina. Resulta que esta sustancia fue descubierta por accidente por el señor Alexander Fleming, que era un microbiólogo muy dedicado a él. Los niños que conocen más de microbiología saben que un cultivo microbiológico es muy delicado y el señor trabajaba cultivando bacterias. Entonces él sembró sus bacterias y quería averiguar cómo era la biología de esas bacterias y resulta que por accidente el cultivo se contaminó con una cepa de este hongo, es decir, le cayó una pizquita de ese hongo en ese cultivo de bacterias y él dijo, me tiré el cultivo. Mi madre, no tuve cuidado porque eso es un accidente de laboratorio. En microbiología esas cosas no deberían pasar. Pero resulta que ese accidente le generó a él un descubrimiento que fue inmenso. Y es que ese hongo que cayó ahí genera la penicilina. Y la penicilina tiene acción antibiótica. ¿Qué es un antibiótico? Es un ser vivo que es capaz de matar a otro ser vivo, que es capaz de destruirlo. Entonces,
la penicilina empezó a matar la colonia bacteriana que él tenía ahí sembrada, a hacer grandes huecos ahí, y dijo, pero ¿cómo así? Esta bacteria es una bacteria patógena, creo que estaba trabajando con la bacteria de la tuberculosis o con alguna bacteria que genera enfermedades en las personas. Dijo, y este hongo que contaminó por error fue capaz de matar las bacterias. Entonces, ¿qué pasó? Pues él cambió toda su investigación, olvidó a sus bacterias por un momento y empezó a trabajar con la cepa de ese hongo contaminante. Al darse cuenta que el hongo era capaz de matar las bacterias que enferman, entonces descubrió uno de los antibióticos más importantes y más usados en el mundo desde ese tiempo. ¿Ven? Descubrió algo por accidente. Así es. Hay muchas cosas que realmente no se planean y que resultan siendo mucho mejor que el plan. Entonces, imagínense todo lo que sucedió a partir de un accidente de laboratorio. Se creó, se descubrió y se pudo realizar un antibiótico a partir de esa penicilina. Miren lo importante que es conocer, ¿verdad? La historia y también saber que ese es un proceso de excreción de un hongo, era un desecho y ese desecho puede matar las bacterias que nos enferman a muchas personas. Bueno, vamos aquí con otra sustancia producida por los hongos y son las sustancias alucinógenas. Entonces, por eso por aquí puse esta imagen psicodélica. Las sustancias alucinógenas que producen algunos hongos, pues pueden causar alteración en la percepción de la realidad de las personas o de los animales que las consumen. Como hay varias personas que ya conocen digamos, esta acción alucinógena de algunos hongos, pues van y se alimentan, se comen algunos de estos hongos, resulta que pueden pasar dos cosas. Una, que sea el hongo alucinógeno y que esta persona tenga esta experiencia psicoactiva. Y otra, que se confunda y se coma un hongo que también produzca aflatoxinas. Hay hongos que pueden producir tanto las toxinas como la sustancia alucinógena. Entonces, si están buscando algún tipo de experiencia diferente, pueden llevarse una experiencia tan diferente como la muerte o tan diferente como una enfermedad o el cáncer que se produce por las aflatoxinas. Es muy importante tener en cuenta que no somos unos expertos en la naturaleza y no podemos ir probando y haciendo lo que los demás nos dicen que hagan, porque ayer precisamente buscando información para hacer estas diapositivas, leía que un turista vino a Sudamérica y él estaba totalmente convencido de que X especie de hongo que encontró en la selva le iba a causar alucinaciones, él quería experimentarlo, se lo comió y resulta que era el denominado hongo de la muerte, que tiene una cantidad de toxinas supremamente alta, prácticamente lo mismo que si lo hubiese mordido una serpiente. Entonces el señor, como estaba solo, ahí donde quedó, ahí murió. Entonces, hay varias cosas que tener en cuenta a la hora de esto. Hay otros hongos que sí son totalmente para el consumo, como las trufas o los champiñones, que no tienen ninguna toxina que nos vaya a hacer daño y que se usan en culinaria y son, pues a mí personalmente me parecen muy ricos. Entonces, bueno, por aquí les cuento un poco de lo que son los hongos y cómo esas sustancias se producen en ellos por medio de exocitosis y que nosotros podemos estar en contacto con ellas y de las cuales algunas hay que cuidarnos y otras pues nos hacen bien, como es el caso de los antibióticos, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la excreción en las plantas. Ya hablamos de todo, o sea, realmente en los hongos no es mucho lo que haya que hablar porque los hongos pluricelulares entre ellos se parecen muchísimo. Son diferentes especies, pero tienen muchísimas similitudes y en cuanto a su excreción aplica para todos. Mientras que las plantas, ustedes saben, son muy exitosas, o sea, ellas son las reinas de la evolución. Ellas han desarrollado 1001 estrategias para reproducirse, para permanecer y para colonizar todos los espacios. No hay ser vivo más prolífico y más exitoso que las plantas. Ellas pueden crecer en casi cualquier parte. Entonces,
veamos cómo hacen las plantas para poder excretar sus desechos. ¿Siguen viendo mi pantalla? Es que me apareció ahí un letrerito y me tocó. Profe, de hecho, hay veces las plantas ¿Qué crecen voy a hasta hacer? en el cemento. Exactamente. Entonces, imagínense todo lo que podemos nosotros estudiar acerca de una planta. Les voy a pedir un favor. Me acaba de notificar la reunión que me quedan 10 minutos. Si se llega a cortar la reunión, vuelven a entrar al mismo link. Esta es una reunión recurrente. Entonces, no debo crear un nuevo link, sino que vuelven a entrar al mismo y continuamos. ¿Listo? Sin problema. Bueno, entonces, así como les venía contando, las plantas utilizan mecanismos y estructuras variadas, porque como ellas son tan distintas entre sí, las especies pueden funcionar tan diferente, entonces asimismo tienen muchísimos otros recursos para poder excretar y eliminar sus desechos. Entonces, vamos a hablar de las estructuras. ¿Por qué parte una planta, por qué parte de la planta ella puede excretar? El primero que vamos a ver, y una vez les echo el chisme, dentro de 8 días voy a hacer un laboratorio desde aquí, porque yo aquí tengo mi microscopio, voy a hacer un laboratorio desde aquí donde les voy a mostrar los estomas de una hojita y también les voy a mostrar los pelos radiculares, y bueno, varias estructuras que espero que ustedes puedan conectarse también para que vean en vivo el laboratorio. ¿Listo? Entonces, las estructuras excretoras de las plantas, pues lo primero podemos hablar de los estomas, que son estos pequeños orificios. Esto es una super mega fotografía de un super mega microscopio, en donde se ven casi de forma tridimensional los estomas. Los estomas funcionan como unos pequeños ojos. Ellos tienen doble función: ayudar a la planta a hacer la fotosíntesis y también a respirar. Recuerden que el proceso de fotosíntesis es inverso al de la respiración. La planta, para hacer la fotosíntesis, abre el estoma, ¿sí? Lo abre, ustedes ven que él es como un huequito, ¿cierto? Abre el estoma, deja entrar el dióxido de carbono y luego lo cierra, ¿bien? Y para hacer el proceso de respiración hace lo contrario. Recuerden, en la fotosíntesis ingresa dióxido de carbono y sale como desecho el oxígeno. Por lo tanto, nosotros somos muy afortunados de que las plantas generen el oxígeno para nosotros. Para ella es un desecho en horas de fotosíntesis. Para nosotros es vital. ¿Listo? Para nosotros los seres humanos y la mayoría de los animales. Entonces, ese es uno de los procesos que hace el estómago. Ya por la noche hace el proceso contrario, hace la respiración, en donde ingresa, se abre para dejar ingresar el oxígeno y se cierra y luego se vuelve a abrir para expulsar el dióxido de carbono. Entonces, a través de él se hace todo el intercambio de sustancias. ¿En dónde? De sustancias y de gases. ¿En dónde están ubicados los estomas? Sobre las hojas. Especialmente, digamos, esta es la hoja, la parte de arriba se llama haz, la parte de abajo se llama embés. En el embés de las hojas podemos encontrar los estomas. ¿Listo? Algunas plantas no tienen estomas en las hojas, entonces deben reemplazar ese proceso de intercambio de sustancias con otra estructura. Entonces es muy importante conocer esto. Y les dejo una tarea. Bueno, esta tarea no es para la guía, pero sí para que si a ustedes les mueve la curiosidad, pregúntenle a sus mamás en qué horario, o bueno, sus mamás, sus tías o las personas que les guste tener jardines y plantas, en qué horario es bueno regar las plantas. Muchos de ustedes de pronto ya saben la respuesta, pero dentro de 8 días que volvamos, me recuerdan, profe, yo le pregunté a mi mamá, o profe, yo le pregunté a mi abuelita, o a quien sea que le haya preguntado, y me dan la respuesta. A ver, ¿qué horario es el que es necesario para regar las plantas? Ya les voy a decir por qué era, para qué era la pregunta y cómo se relaciona con esto. ¿Listo? No se les olvide acordarme dentro de 8 días. Bueno, entonces aquí tenemos estos que son los estomas, primera estructura, una de las más importantes, que está en las hojas, se abre y se cierra, depende de qué sustancia quiera dejar entrar o quiera dejar salir. ¿Listo? La segunda estructura de la que vamos a hablar en las plantas son las lenticelas. Las lenticelas son estos orificios que se ven en algunos tallos de algunas plantas,
¿Listo? Estos como que parecen granitos, por ejemplo, el árbol de chunche que llaman, no es que produzca una enfermedad, sino que ahí en las lenticelas se producen también unas esporas que pueden generar alergia a algunas personas, ¿sí? Entonces, estas son las lenticelas y ese árbol de que les hablo es un ejemplo de un árbol que genera lenticelas. ¿Para qué sirven? No sirven para que las demás personas no se arrimen, como todo el mundo cree con el árbol que les estoy diciendo, sino para excretar estas sustancias. Y estas sustancias pues pueden ser irritantes para algunas personas que son alérgicas, que tienen dermatitis, entonces por eso les puede generar salpullido, granitos, y bueno, cosas como esta. No es mortal ni nada, ¿listo? Es simplemente de tener cuidado. Entonces, estas lenticelas se encargan de hacer ese intercambio en las partes leñosas de la planta. El estoma está en la parte blandita, que es la hoja, ¿cierto? Pero las partes leñosas, como el tallo y las ramas, pues a veces también tienen muchos desechos que se acumulan. Entonces, por medio de las lenticelas, sacan esos desechos. Ahí como ustedes lo ven. Entonces, generalmente son gases y hay intercambios también de respiración y de fotosíntesis. Entonces, prácticamente los estomas y las lenticelas hacen la misma función, solamente que estos lo hacen en las hojas y estos lo hacen en tallos y ramas. ¿Listo? Algunas plantas, como son todas verdecitas, pueden tener estomas también en los tallos y en las ramas, pero las que no, entonces generan a veces, no todas, a veces cuando tienen muchos desechos que eliminar, pues también generan, además de los estomas, las lenticelas, que aquí les estoy mostrando. Otra estructura excretora que puede existir en las plantas son los pelos radiculares. Todo lo que tenga que ver con radicular quiere decir raíz, es decir, son los pelos presentes en las raíces. Esos pelos radiculares tienen unas células en forma de tubo que se van conectando, tubito con tubito, para poder sacar algunos desechos que están directamente implicados en el suelo, ¿verdad? Porque algunos los estomas están del suelo hacia arriba, las lenticelas también están del suelo hacia arriba, o existen algunas plantas que son muy pequeñas y muy sencillas que ni siquiera desarrollan estomas, sino que todo lo hacen por medio de las raíces. Entonces, estos pelos radiculares que están aquí, ellos pueden llegar a ser muy delgaditos, son capaces de extraer aquellas sustancias que la planta ya no necesita por medio de ellos. Mírenlos, aquí están. ¿Listo? Entonces, ellos también cumplen función excretora. Y por aquí tenemos las otras estructuras excretoras que pueden ser las glándulas de sal. Atentos. Las glándulas de sal son única y específicamente para aquellas plantas que están adaptadas a ambientes muy salinos. Hablamos de palmeras, hablamos de los mangles, que son las plantas del manglar. Recuerden que un manglar es un ecosistema en donde se mezcla el agua de mar con el agua de río y hay muchísima salubridad. Entonces, ese exceso de sal hace que las plantas obligatoriamente tengan que sacar esa cantidad de sal que les sobra. Entonces, miren, ustedes ven aquí en estas hojas y no es que haya alguien pasado regando sal, no, es que la planta dentro de su proceso osmótico que recibió el agua, extrajo la sal para no deshidratarse. Si la planta se queda con toda esa sal adentro, se deshidrata y se muere. Entonces, ella es capaz de mezclar la sal con un poco de agua y sacarla por medio de las glándulas de sal. ¿Sí? Al sacarlas, el aire seca el agua y solidifica la sal por encima de las hojas. Entonces, miren aquí cómo se ven. Estas juntas son hojas de mangle, de las que les estaba mencionando. ¿Listo? Les recuerdo, por favor, apagar sus micrófonos. Bueno, entonces, estas son únicas y específicamente para este tipo de plantas, las plantas que están en ambientes marinos o en ambientes cargados de mucha concentración de sal. Tenemos otras estructuras excretoras que cumplen una función muy importante en la planta y son los osmóforos y los nectarios. Miren aquí.